Muy bienvenidas, queridas amigas, todos mis amigos que están en las redes mundiales. Un abrazo fraterno. Esta noche es muy especial porque vamos a terminar las memorias de Matilde Urrutia. Así que ustedes son bastante privilegiados al estar en esta última secuencia en que en cierto modo nos hemos divertido, hemos gozado, hemos disfrutado, hemos sufrido junto a Matilde con sus sufrimientos, con todo lo que está viendo en su entorno, con todo lo que le sucede con Pablo. Hemos visto tantas cosas que no teníamos idea y que hemos aprendido de esa vida que tenía Pablo Neruda con Matilde, de ese amor tan importante, tan del alma que los unía. Y qué cosa importante también cuando comienzan a construir sus casas, la casa de Santiago, después en Isla Negra. Entonces hay cosas muy interesantes y que nos han dejado algo hermoso en nuestras vidas, yo creo, al entender cómo fue ese paso de esta pareja, de un poeta y aquella mujer, Matilde. Entonces vamos a continuar con el ciclo 15, que es el último. Y decía Matilde, me hacen daño, las siento físicamente, parece que quisieran atarme las piernas para dejarme inmóvil, quitarme el movimiento, el derecho de pensar, de mirar, de vivir. Estoy reconstruyendo mi casa. Todos los días salgo muy temprano del hotel y esto llama poderosamente la atención de los policías a la puerta. Me siguen, llegan hasta mi casa y, como es una calle cerrada, ahí se quedan. Ven entrar a los dos trabajadores que tengo, siguen esperando. Me pone muy nerviosa, pero eso es lo que ellos quieren. Ya no los miro más. No sé cuánto tiempo se quedan allí. A veces cuando salgo a almorzar, ahí están. Siempre son dos. Soy la mujer más indefensa, más desorientada, más triste, y ellos me creen peligrosa. ¡Qué bueno! Estoy llena de actividades, en plena faena de arreglar mi casa. Todo el barro ha desaparecido. Arreglamos las puertas, colocamos los vidrios exteriores. Comienzo a tener pequeñas alegrías. Mi casa está cerrada. Y cuando entro, tengo que buscar la llave. Nadie sabrá la emoción que sentí cuando abrí por primera vez esta puerta. Allí estaba mi mundo destruido, pero yo lo recompondría. Allí estaría mi seguridad, lo que esperaba que ahora me diese fuerzas. Todo estaba concentrado allí. Plantaría de nuevo mis flores, mis árboles quemados, como un símbolo de supervivencia. Comenzaban a cubrirse de brotes que venían de la tierra, de sus raíces. Estos comenzaban a levantarse entre sus muñones quemados, que quedarían allí como testigos de la barbarie que azota a este pobre país. Estoy todo el día trabajando en esta casa y en la noche me voy cansada. Bendito cansancio, me hace dormir bien. Por fin se ha terminado de reconstruir dos piezas, la cocina y el comedor. Hoy es un día feliz. Dejo el hotel que por más de un año fue como mi prisión. Estoy rejuvenecida. Quisiera cantar, reír. A todo el mundo quiero contarle que tengo casa. Me despido de los muchachos de la recepción del hotel que tanto me protegieron. Estoy deseosa de llegar. Tomo un taxi, tengo la llave, abro la puerta, estoy sola. Subo al jardín. Continúa Cecil Scott. Adelante, Cecil. Me estoy acostumbrando a la soledad y podría asegurar que la necesito para oír el canto de los pájaros, que son muchos, para percibir este olor a hierba, para ver cómo se simbran los yuyos con la brisa. Y sobre todo, cuando estoy sola, percibo a Pablo muy claramente. Espero a una muchacha que me mandará una agencia de empleos. Será la única persona que me acompañará en esta casa. No la conozco y ella tampoco sabe quién soy. Haré lo posible porque no sepa que está en una casa que fue destruida por un ramalazo de furia. Puede darle miedo. A pesar de mis esfuerzos, esta es una casa triste,
algo flota en el aire. Puede ser que solo sea yo que lo siente. Hace tan pocos días era una ruina. Todo eso quedó amarrado a mis ojos, pero ahora existirá otra vez. Iré apartando las ruinas de este tiempo. Tengo como aliada la primavera, que en este momento es algo infinitamente precioso. Los pájaros cantan todo el día. En la tarde, cuando ellos se callan, comienza el cantar pausado y monótono de los grillos. Cuando canto, cuánto canto. Parece que todo contribuye a mis deseos de vivir, de recomenzar mi vida en este país en el que todo va cambiando. Amigos que eran muy queridos ya no lo son tanto, y a otros que pasaban desapercibidos comienzo a quererlos mucho, a sentirlos mis hermanos. Recuerdo que tengo parientes a los que han preguntado si tienen algún parentesco conmigo y asustados han dicho que no me conocen. Así va transcurriendo la vida, como componiéndose de nuevo. Es como si toda mi vida pasara por un gran tamiz donde espero que dará lo mejor. Llega la muchacha que me acompañará. Es muy joven. Hago lo posible porque no se fije en la parte incendiada. Le muestro la casa. Hay flores por todas partes. Estas me alegran. Cuánto las amo. Y así esta casa comienza a cobrar vida. Tengo un dormitorio, un comedor y una cocina. Arriba continúan los arreglos del living. Trabajo todo el día en el jardín. Casi no veo a nadie, excepto a mi amiga Teruka Hammer. Es tan formidable, tiene tanta vida y es la única capaz de hacerme reír. Hoy me ha contado que fue a la cárcel a ver a su amigo. No querían dejarla entrar porque llevaba un vestido escotado y para taparlo tuvo que anudarse pañuelos que le prestaron las otras mujeres. Todo esto me lo cuenta con explosiones de risa. Qué bueno es reír, qué bueno. Desde Panamá, adelante, Bielka. Secuestrados y desaparecidos. Hacía solamente una semana que había regresado a esta casa cuando de madrugada llegó un sobrino al que quiero mucho, lo mismo que a sus hijos, inteligentes y valiosos. Veo cómo le tiemblan las manos. Su estado casi no le permite hablar. Me cuenta que la noche anterior estuvo la Dina en su casa. Lo sacaron a golpes de su cama, lo mismo que a sus 3 niños de entre 4 y 7 años. Preguntaban por David, su hijo mayor, alumno de la Universidad Técnica. Querían saber dónde estaba. Él y su familia nada habían sabido de él. Desde el golpe no lo veían. Le pegaron. Los niños quedaron traumatizados al ver esa brutalidad contra su padre. Por fin se fueron. Miro a mi sobrino. Es alto, fuerte. Hay tanto sufrimiento en su rostro ante la impotencia de no poder defenderse. Pero esto no era lo peor. Habían detenido a Guillermo, otro de sus hijos. Hacía solo 2 días había tenido su primera hija. Se lo llevaron cuando encaminaba una amiga a la esquina con la brutalidad acostumbrada. Hubo testigos de ello. Comencé a recordar a Guillermo, un muchacho delgado, sin gran fortaleza física. ¿Cómo podría resistir las torturas? Me levanté al día siguiente muy temprano y llamé a una abogada valiente y de gran corazón, Sheila Álvarez. Su valentía de esos días iba a pagarla muy cara. Hasta hoy permanece relegada en Venezuela. Fue ella quien me ayudó a poner un recurso de amparo. Trámite en esos días servía de poco o nada. Desde Perú, adelante, Rosibel y Panaqué. Con David, mi sobrino, decidimos ir a todas partes. Fui a hablar con el general Contreras, director de la DINA, quien por supuesto no me recibió. A su secretario le comuniqué la razón de mi visita.
Pasaron angustiosos días de búsqueda hasta que por fin Guillermo volvió a su casa. En cuanto lo supe, fui a verlo. Allí estaba, con una mirada lejana, como interrogante. Me miró, tuvo valor para sonreír. Hoy no te preguntaré nada, pero mañana me contarás todo. Debo verte un médico y tenemos que denunciar todo esto, le dije. Tomando una taza de té, como si se tratara de comentar los últimos acontecimientos, comenzó su relato. Por momentos deseaba detenerlo. Sentía que algo dentro de mí estaba a punto de romperse, pero no me atrevía. Él seguía contando. Eres duro, le decían. No quieres delatar a tu hermano, que está en un complot contra el ejército. Andamos con las pruebas del plan. Todo eran mentiras, tía, me decía el pobre muchacho. Tu hermano no participaba en ningún complot. Él lo habría sabido. Me contaba que su cuerpo estaba tan maltratado que ya ni siquiera tenía los golpes. Lo colgaron de las muñecas toda la noche. En su piel traía las huellas de las correas que lo habían herido. Se desmayó y al volver en sí estaba tendido en el suelo. Su boca estaba seca. Al recuperar el conocimiento, lo primero que escuchó fue: eres duro. Le llevaron tallarines. Tenía que comérselos, pero se le hacía imposible porque tenía tan seca la boca que no podía tragárselos. Era casi incapaz de hablar, lo habían deshidratado al máximo. Y aquí viene, me dijo, el peor momento. Comenzaron a ponerme electricidad en las partes más sensibles. Es lo más bárbaro y repugnante. Uno se retuerce, grita. El que me aplicaba la corriente lanzaba una carcajada de loco cada vez que yo me retorcía. Me entró un enorme pánico. Comprendí que estaba en manos de locos y fue lo que más daño me hizo. Estaba aterrorizado. Tía, le aseguro que jamás olvidaré esas carcajadas. Me han perseguido días y noches. Será muy difícil desprenderme de ellas. Desde México, adelante, Magali Aguilar Solorza. Micrófono, Magali. Seguía contándome y yo había querido rogarle que no me contase más. Parecía que habíamos llegado a un límite peligroso para ambos, pero continuaba hablando con voz monótona, como si todo aquello le hubiera ocurrido a otra persona que nadie tenía que ver con él. Era como si se le hubiera escapado la vida. Nunca más volvería a ser aquel joven alegre, fresco, ingenioso que yo conocí. Su hermano estaba entre los desaparecidos. Nunca más supimos de él. Salió de una casa para ir a otra y jamás llegó. Al día siguiente nos fuimos a la vicaria. Allí conversó con un abogado y un médico constatando las torturas a los que la habían sometido. Su mujer, quien acababa de tener su primer hijo, estaba enferma de un pecho. Al saberlo, el médico también le prestó su asistencia. Vi mucha gente llegar a la vicaria. Nunca a nadie le había preguntado por su religión o su partido político. Un pueblo sufriente se cobijaba en la iglesia y ésta, como una inmensa madre llena de valor y sabiduría, supo consolar a este pueblo tan terriblemente desamparado. Y Matilde continúa cuando dice comienza mi vida en la Chascona. Y cuando dice comienza mi vida en la Chascona es porque tuvo que reconstruirla de todo lo destruido que estaba. Cuando habla de los charcos de barro, con todo quebrado, con todo quemado, ella tuvo que comenzar desde nada a construir esa nueva casa que había sido para Pablo y ella, y desde ahora era para ella. Mi vida va transcurriendo en esta casa en una soledad muy grande. Todo el día estoy ocupada. Ya he limpiado el jardín, mis plantas comienzan a revivir y yo con ellas.
Todo esto va convirtiéndose en mi mundo. Los vecinos están alarmados desde que regresé a la Chascona. Hay siempre un auto de la tenebrosa Dina estacionado en mi puerta. Trato de no pensar en ello, pero a veces me llaman por teléfono y me dicen, hoy el auto es de tal color y hay una pareja dentro. Me siento como prisionera. Quieren saber todo lo que hago y a quienes veo. Todos los días salgo, me voy a los criaderos y regreso llena de plantas. Los arbustos salen por las ventanas de mi coche, que parece un hermoso jardín ambulante, y entro con esta primavera a mi casa. Y al día siguiente, casi después que amanece, estoy cavando y sembrando. Todo esto me ha ayudado a serenar mi espíritu. Me siento menos nerviosa y comienzo a ver las cosas desde una dimensión nueva. Me ayudan los recuerdos. Hoy fui al estudio de Pablo. Sigue en ruinas. Su sillón donde se sentaba a escribir, tirado en el patio. Todavía amarrado a uno de los balustres del balcón de su estudio se conserva un pequeño árbol seco. Una trampa que Pablo ponía a los colibríes. Le amarraba botellas colocadas casi horizontalmente y las envolvía en papeles de colores. Las llenábamos con agua y azúcar y se producía el milagro. Los colibríes llegaban por decenas a colgarse de las botellas y se bebían el néctar, como embriagándose. Esto nos hacía muy felices. Mientras tomábamos el té, en este balcón, ellos seguían llegando sin importarles nuestra presencia. Adelante desde Chile, Cecil Scott. Allí estaban, con su aleteo fino, que más parecía un pequeño temblor. Los había de todos los colores. Algunos parecían dar luces. En este momento me pregunto, ¿habrá otra persona en el mundo que haya tenido fiestas como estas? Miro estos palos secos y estoy segura de que no haré nada para que vuelvan los colibríes. No sería lo mismo. Pasarán a ser otro recuerdo hermoso que, embelleciéndose con el tiempo, permanecerá en mi memoria. Bajo este balcón hay una inmensa jaula. Pablo, que muy a menudo iba al mercado, llegaba siempre con pájaros, los que entraban felices a la jaula. No me gustaba que estuvieran allí, privados de su libertad. En general, eran pájaros chilenos, y como a todos los pájaros, no les gustaba estar enjaulados. Por eso, al cabo de unos 2 días, yo les dejaba abierta la jaula. Se iban alegres. Pablo estaba acostumbrado a ello y nunca me dijo nada. Sabía que liberaría a sus pájaros y hasta creo que lo compraba para que luego yo los echara a volar. Aquí está ahora esa enorme jaula semidestruida. Nunca más aprisionará un pájaro. ¿Para qué los quiero encerrados? Si entre los árboles hay tanto y a veces bajan hasta casi tocar mi cabeza. No ha sido fácil el recomenzar mi vida en esta casa. Necesito de todo mi valor para soportarlo. Esta casa me duele. Por todas partes surge el recuerdo de Pablo. Nuestras risas, siempre el bullicio y la alegría. Es como una casa siempre iluminada que se hubiera ensombrecido. Los primeros días tenía miedo de la noche. Sentía como esta oscurecía mi alma, llenándola de miedo. Malos presagios se adueñan de mi cuerpo, dejándolo helado y sin deseos de moverse. ¿Cómo dulcificar esta vida dura, tan llena de desengaños, con tantas lágrimas? Este mundo me es tan ajeno. Lo siento como una visión infernal, sin relación con los mundos conocidos. Pero poco a poco, como un rumor subterráneo, como una fuerza incontenible, llega hasta mí, inesperadamente, consuelo y compañía. Desde Panamá, adelante, Dielka Argelis. Venciendo el miedo, que es aterrador en estos días, comienzan a llegar hasta mi casa mujeres de las poblaciones pálidas y temblorosas.
Me abrazan con afecto, como si perteneciéramos a una misma familia. Me cuentan que están desesperadas. No tienen suficiente alimento para sus hijos. Viven en casas miserables. La cesantía aumenta cada día. Estamos acostumbradas a la pobreza, me dicen, pero ahora no es solo eso. En la noche, mientras estamos dormidas, comienzan los operativos militares. Los hacen sin piedad. Ni siquiera nos dan tiempo para vestirnos y nos sacan a la intemperie, sin importarles el frío de la noche ni el llanto de los niños que viven en una terrible pesadilla. Y además se llevan nuestras cosas. Dicen que no podemos tener radios porque escuchamos Radio Moscú. Todo esto me hace sufrir, pero al mismo tiempo me da fuerzas. Comienza a invadirme una rebeldía muy grande y gracias a ella empecé a perder mi propio miedo, a buscar dónde cobijarme, algo que atenuara esta mezcla de soledad y de terror. Y fue así como mi vida comenzó a llenarse de otras vidas. Comprendí que debía hacer algo para vencer mis propios miedos. Tenía que hacer frente a las angustias como las que me provocaban las sombras de la noche. Una tarde subí al living, encendí un hermoso fuego, nuestro amigo de ojos rojos, como lo llamaba Pablo. Sentí que me invadía algo tibio y refrescante al mismo tiempo. Saqué todos mis álbumes, las cartas y telegramas que Pablo me había mandado desde distintos lugares. 5 álbumes hechos en Capri. Los abrí y sin llamarlos acudieron en tropel bullicioso los recuerdos. Escucho risas y me escapo. Estoy viviendo en Capri, ese Capri que recordaré como mi paraíso, o estoy en Nyon, junto al lago Lehmann, o es Bécenas, pueblecito cercano a Ginebra, donde pasamos aquellos días tan felices en esa pequeña pensión familiar y amable. Muy tarde, ya me fui a dormir, ya no estaba sola. Una enorme confianza se había apoderado de mí, había triunfado. Desde Perú, Rosibeli Panaqué. Queridos amigos, he dicho y lo repito, Pablo está vivo. Yo fui y soy la compañera de Pablo. Él me invitó en los versos del capitán, en los 100 sonetos de amor y en tantos otros a acompañarlo en su vida de militante de la paz. Él, que luchó en forma incansable por conquistar días mejores y justos para este pueblo que tanto amaba. En la bandera me dijo, pero levántate, tú, levántate, pero conmigo levántate y salgamos reunidos a luchar cuerpo a cuerpo contra las telarañas del malvado, contra el sistema que reparte el hambre, contra la organización de la miseria. Esa miseria del pueblo que lo golpeaba tan fuertemente. Él era un investigador de su país, quería saberlo todo, quería que su patria fuera un libro sin ningún secreto para él. Conocía todos los pájaros chilenos y cómo era su canto, cómo movían la cola y el ropaje que los vestía. Se desesperaba cuando encontrábamos en los caminos esas flores silvestres tan hermosas y que nadie sabía cómo se llaman. Todos los años, en enero, estábamos viajando hacia el sur. Nos movíamos lentamente visitando cada pueblo. Íbamos a los mercados, a las ferias. Él se asegurara que era en los mercados donde se conocía la vida de cada región. Allí conversaba con los vendedores, investigaba qué artesanías se hacían, admiraba las faenas campesinas. Todo le interesaba. Sentía una curiosidad inmensa por saber qué hacía la gente.
¿En qué trabajaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Qué comía? ¿Qué leía? ¿En qué se divertía? Más tarde, todos estos recuerdos eran actos fundamentales de su vida poética. Pablo tiene una poesía al aire libre. Escribe lo que ve. Los pueblos de todo Chile lo escucharon decir sus versos, en teatros y plazas, en calles y mercados. A todas partes llegaba Pablo a entregarles su poesía. Él conocía los problemas del pueblo, los veía, los palpaba. En sus obras se vuelca a las cosas más simples, los objetos más humildes, lo levanta, lo sublimiza, le canta a la cebolla, al tomate, a la alcachofa, al pan, al aire, a las piqueras. Yo le he defendido como un poeta de amor. Hay tanta pasión cuando le canta a su amada. Hay tanto amor cuando le canta a la naturaleza, con sus ríos, sus montañas, sus pájaros, sus flores, sus árboles. Todo está cantando en su poesía. Hay tanto amor al pueblo cuando justiga a los trinos que nos quita lo más elemental, los derechos. Él dijo, cada uno de mis versos quiso instalarse como un objeto palpable. Cada uno de mis poemas pretendió ser un objeto de trabajo. Cada uno de mis cantos aspiró a servir con el espacio como signo de reunión donde se cruzan los caminos y como fragmento de piedra o de madera en quien alguien, otros, los que vendrán, puedan depositar los nuevos signos. Nosotros somos responsables de depositar esos nuevos signos. Ahora, a 10 años de su muerte, no hay duda que lo necesitamos, pero Él está con nosotros, está vivo y actuante, no solamente por su genio político, sino por su condición de hombre de esta época, por su patriotismo, por su inmersión en los problemas de su pueblo, por esa dignidad de hombre, de poeta, de patriota. Su corazón y su voz sigue latiendo, luchando con nosotros. Agradezco que sea saludado desde los más diferentes rincones de la tierra, porque juntos a nosotros está diciendo, basta de relegados. ¿Por qué convertir nuestro querido y hermoso país en una inmensa cárcel? Exigiremos la verdad sobre la detención desaparecida, esa pesadilla increíble que hemos sufrido tantos chilenos. La patria para todos los exiliados. El derecho a vivir con su patria es lo más sagrado que tiene cada ser humano. Es como el derecho a tener una madre. Parece increíble que alguien se atreva a quitar algo tan sagrado. Exigiremos justicia frente a los responsables de tanto dolor. Aquí está una parte de los pueblos chilenos interrumpido por la sensatía o la muerte, y el habitante que vive hacinado en el desorden, lleno de niños con hambre. Sin embargo, yo los he visto en las últimas protestas, llenos de dignidad, de valor, de fe, con sus banderas y el retrato de su presidente asesinado, Salvador Allende. Desde Perú, adelante Rosibel y Panaqué. Por entonces, recibí una invitación de la Unión Soviética. Bautizarían con el nombre Pablo Neruda un gran barco petrolero. Yo debía asistir a ese bautizo, aunque el viaje era largo y difícil. Toda su vida Pablo fue un gran marinero. Su carta de navegación buscaba siempre la alegría, y muchos de sus poemas son verdaderas metáforas de viaje. Pablo era más de agua que de tierra. A la mañana siguiente de mi llegada a Moscú, salimos para el puerto de Riga. Entre mis acompañantes solo había escritores, lo cual era muy significativo. Entre ellos iba Mikhail Sholokhov, a quien llegué a conocer mucho y por el que siento una gran admiración. El mismo día de nuestra llegada a Riga se realizaría la ceremonia. Yo pensaba en Pablo,
un muchacho de provincia, del sur de Chile, que cuando comenzaba a escribir, jamás pensó que llegaría a ser tan admirado por el mundo entero. Sentí un inmenso orgullo, tanto por su obra como por Pablo mismo. Al bajar del automóvil, subimos por una pasarela llena de flores y al final había un enorme retrato de Pablo, también rodeado de flores. Más que un homenaje, aquello era una fiesta. Entramos a una gran sala en donde nos esperaba toda la tripulación del barco. La idea original había sido realizar una ceremonia sencilla, con poca gente, pero la tripulación pidió estar presente. Pablo había tocado su corazón. Tras el breve discurso del capitán, me ofrecieron la palabra. En realidad, fue algo inesperado y tuve que improvisar, centrándome en algún episodio significativo de la vida de Pablo. Y así, les conté que Pablo era un marinero de corazón, que el mar le era tan necesario como el aire y que lo amaba por sobre todas las cosas. Les describí los objetos que había ido recolectando a lo largo de su vida, las brújulas, los mascarones de proa, los astrolabios, antiguos mapas marineros, compases y campanas. Estuve conversando con ellos largo rato y mientras hablaba, dudaba de si estaba diciendo terribles disparates o si eran cosas valiosas y agradables para mis oyentes. Al terminar, agradecí tan alta distinción para un poeta que ahora yace en uno de los nichos más humildes de la tierra. Desde México, Magali Aguilar Solorza. De acuerdo con lo que se había planeado, la ceremonia sería breve, pues el barco zarparía esa misma tarde. Sin embargo, poco a poco, a todos fue invadiendo una especie de euforia, produciéndose un ambiente casi mágico. Incluso el capitán, que hasta ese momento había actuado con tanto protocolo, me dijo: «Usted sabe cómo estaremos de orgullosos cuando al llegar al puerto nos pregunten ¿quién viene? Y nosotros respondamos ¿Pablo Neruda?» Así llegó la medianoche. El barco, que debería haber zarpado a las 6 de la tarde, aún estaba en el puerto, mecido por aquellas frías aguas que constataban con la alegría desbordante que vivía en su interior. Bajamos y desde el automóvil, donde íbamos solo yo, el intérprete y yo, durante largo rato seguimos respondiendo los saludos de los muchachos del Pablo Neruda. En el camino, el intérprete, que hasta ese momento prácticamente no había abierto la boca, me dijo con gran extrañeza: «Señora, esto yo jamás lo había visto, se lo aseguro». Y solo yo, quien había participado en más de una de nuestras fiestas, decía: «Esta fiesta la hacíamos nosotros. Pablo estaba aquí, él la hizo». La noche era hermosa. Sentí que estaba más cerca del cielo, o que las estrellas estaban más cerca de mí, pero no dije nada. Por primera vez sentí un cansancio casi dulce y mucho sueño. El Pablo Neruda debería estar haciéndose a la mar. Y Matilde continúa con su Pablo diciendo Pablo por dentro. ¿Cuántas cosas nos ha contado Matilde de Pablo? ¿Cuántas cosas que no teníamos idea de repente y que son de primera mano? Es alguien que lo vivió junto a él, convivió con ellos, aportó a todas las situaciones que estaban sucediéndole. Y dice Matilde, Pablo era muy poco secreto. Todo lo que se le pasaba por la mente lo conversaba. Esto hacía nacer entre nosotros una amistad muy grande. De él yo lo sabía todo. Y aquí quisiera dejar como era, en verdad, Pablo por dentro.
Una de las cosas con las que más disfrutaba era hacerme bromas. Cuando él leía novelas policiales me contaba partes significativas del relato. Lo hacía de manera detallada y hermosa. Algunos episodios eran embellecidos con su imaginación. Hacía crecer el suspenso. Y antes del desenlace, cuando ya estaba en la cúspide, llegaba a un punto y me decía, usted lee el final. Y allí me quedaba, esperando ansiosa el libro que Pablo aún no terminaba de leer. Con estas picardías gozaba enormemente. Después de su muerte me quedó mucho tiempo disponible. Se había ido ese niño tan grande, tan abundante, que ocupaba todas las horas de mi vida. Entonces, con enorme avidez, comencé a ir a la Biblioteca Nacional, buscando sus primeras colaboraciones enviadas a diarios y revistas de la época. Por mis manos pasó La Mañana de Temuco, junto a las revistas literarias Correvuela y Claridad. Esta última ya contenía algunos elementos de protesta juvenil. De esta recopilación nació el libro El río invisible, en el que aparece un niño triste, atormentado, al que le duelen los sufrimientos de los demás y sufre por todas aquellas injusticias palpables que lo rodean. Ve tan cerca la boca con hambre que no puede permanecer indiferente. El atraso roe a nuestros pueblos y la miseria muerde. Es en esa etapa de su vida cuando comienza su protesta escrita, actitud que no lo abandonará jamás. Adelante desde Chile, Cecil Scott. Su aspecto físico era débil, pero su palabra era de acero. No se le escapan detalles, de modo que siempre debe estar con los ojos muy abiertos. Puede ser que aún no entienda cabalmente el porqué de todas las cosas, pero ya sabía muy bien qué quería. Ante esta actitud, debió superar muchas desventajas y muchos obstáculos que intentaban desviarlo de su camino y apagar su inspiración. Su maquinaria emocional trabajó en su interior con fuerza redoblada y defendió tenazmente de manera incontrastable su modo, sus sueños y más tarde sus principios. Hay un episodio de su vida que Pablo narra maravillosamente en sus memorias y que le dejó un recuerdo muy bello. Un día, cuando era niño y vivía muy solo en Temuco, una mano misteriosa le dejó una ovejita que hizo entrar por un hueco del cerco de tablas de su casa. En una ocasión le pregunté cómo era esa oveja que tanto la obsesionaba. Le pedí que me la describiera. Era la oveja más linda del mundo, me dijo. Tenía ruedas, solo 3 porque una se le había perdido. En uno de los tantos incendios que tuvimos, esa ovejita terminó por desaparecer. Ante su pérdida no tuve consuelo ni resignación. Una noche en que recorríamos en Navidad las calles de Condesur y Tom, en una vitrina de juguetería, Pablo se detuvo bruscamente y me rogó, cómpramela, cómprame esa ovejita. Era una oveja de lana, de fabricación artesanal. Se la compré y la quedó mirando absorto. Era por un largo rato. La más parecido a lo que me dejaron en el cerco de mi casa, en Temuco, me dijo. La más parecido que he encontrado. Ahora la conservo en un lugar destacado de mi dormitorio, en Isla Negra. Para mí, constituye uno de mis grandes tesoros. Todos los años cae en Isla Negra una lluvia constante que hace caer algunos nidos de pájaros desde los árboles. Pablo recogía a los pequeños moribundos y con sus manos les entregaba todo el calor del mundo. Con maestría y ternura les abría el pico, dejándoles el alimento muy adentro, tal como lo hace la madre del animalito. Nunca he visto en otra persona la habilidad que tenía Pablo para darles de comer. Pasaba el tiempo y a veces la madre regresaba a buscarlo. Sin embargo, no se iba
sino que se quedaba revoloteando en el jardín, donde siempre le dejaba agua y alimento. Desde Panamá, adelante Dielka Argelis. Hasta que un día cualquiera ya no estaba. Había logrado sobrevivir y regresaba al cielo o al bosque con sus propias alas. En la primavera nos íbamos un poco antes del amanecer, con unas mantas o unas quebradas que hay en Isla Negra. Llegábamos sin hacer ruido y nos tendíamos inmóviles. Al poco rato comenzaba el concierto de trinos más maravilloso que es posible imaginar, con infinitas variaciones. Había diversos instrumentos que preguntaban y una orquesta alada que respondía. Es así como comenzó a nacer su libro Arte de pájaros. También hay en Isla Negra una laguna donde habitan cisnes de cuello negro. Muy a menudo íbamos a contemplarlos, sobre todo cuando había sol y los cisnes pequeños nadan junto a su madre, aprendiendo a buscar su alimento. Hunden el cuello una y otra vez, pero nunca sacan nada. Era divertido verlos. En cambio, la madre cisne, nadando junto a ellos con majestad y sabiduría, hunde su largo cuello negro y saca del agua algo que nunca alcanzamos a ver, pues como un relámpago, el pequeño glotón se lo traga. Una vez ocurrió algo inusitado. Como tantas otras veces, llegamos a ver a nuestros cisnes, así los sentíamos, nuestros. Y con enorme tristeza vimos que no estaban, habían desaparecido todos. Acongojados, buscamos al cuidador para preguntarle qué había ocurrido. No se preocupe, don Pablo, fue la respuesta. Volverán. El agua de la laguna había bajado mucho de nivel, de manera que no tenían suficiente alimento. Fue el año en que se secaron tranques y lagunas de la zona central, por efecto de una gran sequía. Al año siguiente, todo se normalizó y los cisnes volvieron. Sentimos una gran alegría. ¿Qué habría sido de nosotros sin nuestros cisnes? A medida que el año nuevo se acercaba, Pablo iba poniéndose más y más alegre. Amaba los fuegos artificiales. Los hacía estallar él mismo, encendiéndolos primero en su mano y luego lanzándolos al aire. Desde temprano comenzaban a llegar los amigos. Todos decían algo. A mí, por ejemplo, me correspondía recortar papeles de colores para adornar toda la casa, incluido el jardín. Pablo y sus amigos enterraban botellas para colocar los fuegos artificiales, que luego en el cielo se desgranaban en luces de 1000 colores. Desde Perú, adelante Rosibel. ¿Y para qué? Un año nuevo, a Pablo le reventó un petardo en la mano. Por cierto, no tenía ninguna habilidad, pero le encantaba encenderlos en la mano para lanzarlos luego. Fue tremendo. Al día siguiente debíamos salir hacia el sur en uno de nuestros viajes anuales y se obstinó en partir con la mano herida. Yo estaba muy asustada, pues seguramente llegaríamos a algún pueblo donde ni siquiera había algún practicante. Me miraba a intervalos y con dulzura me decía, no me duele, no me duele. Desde entonces prohibí que llevaran petardos a las fiestas, pero mis órdenes eran difíciles de cumplir. Pablo enviaba un emisario para averiguar dónde estaba yo y a escondidas hacía estallar más petardos que nunca. Desde el momento en que se convertía en algo prohibido,
más le fascinaba. Pablo es como un cronista de su época. Todo, de una u otra forma, queda como testimonio en alguno de sus poemas. Por eso, cuando lo leo, recuerdo pasajes de nuestra vida que ya había olvidado. Entre sus devociones destaca, por lo inmensa, lo que sentía por su país. Lo convertía en un investigador admirable. Cuando viajábamos hacia el sur, lo hacíamos lentamente, deteniéndonos en cada pueblo, visitando el mayor número de lugares posible, en especial sus ferias y mercados. Allí, según él, era donde mejor se conocía la vida del lugar. Entablaba largas conversaciones en las que le contaban de sus amarguras y de sus escasas alegrías. Con entusiasmo, Pablo investigaba qué tipo de artesanías fabricaban, admiraba las fatigosas faenas campesinas, todo le interesaba. Sentía una inmensa curiosidad por saber qué hacía la gente. Más tarde, todos estos elementos se hundían en su poesía. Creo que casi todos los pueblos de Chile lo escucharon decir sus versos. Le gustaba la moda de musicalizar la poesía, pues para él era como un resurgimiento de la antigua juglaría. Cumplía su necesidad vital de entrar en contacto directo con los auditores de poesía. Pablo siempre practicó esta costumbre que en nuestros países se hace imprescindible por el difícil acceso del pueblo a los libros. El deber del poeta es ir hacia el lector, rompiendo las cárceles privadas que los propios escritores se construyen alrededor. Cualquier lugar es bueno para decir algunos versos. Las plazas, los frigoríficos, las calles, los mercados. Desde México, adelante Magali Aguilar Solorza. Para él no existían valles insaciables que atentaran contra la comunicación. La poesía se aprende paso a paso entre las cosas y los seres, sin apartarlos, agregándolos en una ciega existencia de amor. De aquellos tantos recitales en tan diversos lugares y distintas circunstancias, nunca olvidaré uno que ofreció a un gran grupo de trabajadores en un bodegón de Punta Arena. Allí trasquilaban ovejas, y llegamos cuando estaban en plena faena. Para nosotros era entrar en un mundo totalmente desconocido. Había cientos de trabajadores que, con admirable maestría, quitaban el pesado traje de lana a las ovejas. Ninguno reparaba en nuestra presencia. Al cabo de unos minutos miré a Pablo interrogante. En voz baja me dijo: no seas impaciente, ya pasará algo. A los pocos minutos sonó un silbato y se paralizó la faena. Como por encanto apareció entre nosotros una mesa y 2 sillas. Mientras tanto, los obreros se acercaron a unas tinajas llenas de agua y se lavaron las caras, las manos. Así chorreando el agua, se pararon ante nosotros en actitud de espera. Podíamos conversar con ellos durante 1 hora, y esta no era una dádiva de la empresa, no. Ellos la respondían después de su jornada normal. Eran rostros curtidos por el frío o por la sal, duros por el dolor, los que estaban allí esperándonos. Pablo comenzó a leer a medida que las palabras salían de su boca y llegaban hasta aquellos oídos. Lentamente comenzaban a dulcificarse sus expresiones, y cuando, ya terminada la hora, Pablo terminó de leer sus poemas, el viejo bodegón se estremeció con el aplauso de estos cientos de manos duras que, cuando aplaudían al poeta, sonaban como unas campanas. La emoción que Pablo sentía en ese instante se me hacía imposible de describir. Yo estaba sin voz. En los ojos, marcada a fuego, llevaba las sonrisas que iluminaban los rostros de esos trabajadores.
Durante todo aquel viaje, la preocupación de Pablo se centraba en el espacio, en especial en los pájaros. El libro Arte de pájaros es una serie de investigación de cada especie que allá describía. Y esos conocimientos los adquirió tanto en los viajes al norte como en las enmarañadas selvas del sur, o en las quebradas de la zona central, donde lo conocimos a todos. En todas partes buscaba los pájaros de la región. Con su catalejo los espiaba durante horas y los seguía hasta los bosques, mientras iba describiéndome todo lo que hacían. Levantó la cabeza, ahora mueve la cola, está inquieto. Mira hacia todas partes, parece que emprenderá el vuelo. No, me equivoqué, solo se preparaba para cantar. Pero no solo amaba los bosques tanto como a los pájaros, o a los escarabajos tanto como a la lluvia. También era un marinero de corazón. Investigaba el mar a través de todo lo que vive en él. Era un conocedor profundo de las caracolas. Las conocía todas por sus nombres científicos. Y, además, de qué remotos mares provenían. Cuando sus amigos le preguntaban de dónde había sacado tantas, sonriendo le respondía: del mar de París. Allí en las grandes casas de naturalistas se encuentran las más diversas variedades de caracolas, así como las más extrañas del mundo. Cuando viajábamos por Europa y llegábamos a una ciudad que no conocíamos, lo primero que preguntaba era si había un museo marino. Le fascinaban los mascarones de proa, los barcos que reproducían finalmente las embarcaciones antiguas. Entrábamos y se quedaba extasiado mirándolos. Si yo no intervenía, era capaz de quedarse durante horas. Pablo sentía admiración por muchos países, pero sin duda era Francia el que más amaba. Allí encontraba lo que más le gustaba. Era el único país donde no dormía la siesta. Él, que siempre se cansaba, se pasaba todo el día visitando a los buquinistas. Le fascinaban las casas de ciencias naturales, las tiendas de animales y las pajarerías. ¿Cuántas veces salí de allí con una jaula y con un perro que me quitaran la tranquilidad? Iba de un lugar a otro como hipnotizado. Todo lo miraba y volvía a mirarlo, sin cansarse nunca. Recuerdo que ya de noche subíamos a la Torre Eiffel solo para contemplar los techos de la ciudad, esas pequeñas buhardillas con vida, esas también pequeñas ventanas encendidas que parecían de juguete. Y por último, nuestros paseos por la orilla del Sena, siempre en el atardecer. Lo que siempre admiré de Pablo era esa facilidad enorme que tenía para hacerse de grandes amigos. Estos lo buscaban y lo querían. Al llegar a París, a los pocos minutos ya estaba con su gran amigo, Jean Mercenot, el que había avisado a otros, y en muy poco tiempo se armaba la gran tertulia. Desde Chile, adelante, Cecil Scott. Casi siempre nuestros viajes a París eran de paso hacia la Unión Soviética, donde Pablo era jurado para otorgar el premio Lenin. Allá sucedía lo mismo que en París. Llamábamos por teléfono a nuestro amigo Kirsanov. Este le avisaba al resto y la noticia corría como un reguero de pólvora. De entre todos ellos, Pablo prefería a los más alegres y de ellos a Nassim Hikmet, gran gozador de la vida. Una tarde, en una reunión en su casa, en la cual nos despedían porque partíamos al lejano oriente, Ilya Brebu, con quien siempre se hacían bromas, le dijo a Pablo: ¿pero por qué haces este viaje tan agotador y con tantas horas de vuelo? Pablo la miró y con picardía le contestó: ¿crees que sería capaz de resistir las ganas de mandar a mis amigos de Chile tarjetas de Samarcanda y Bujara?
¿Sabes qué significan esas palabras para los chilenos? Son las 1001 noche. Yo entraré en ellas y desde allí saludaré a mis amigos. Y ya, tan complicado. Hindenburg no supo qué responder. La risa la ahogaba. Pasaron muchos años de eso y en cada tertulia Ilsa siempre contaba que Pablo viajaba a Samarcanda y Bujara, solo para mandar desde allí tarjetas a sus amigos chilenos. Y la verdad es que enviaba muchas postales de Samarcanda y Bujara. Eran hermosísimas, algunas de ellas todavía deben estar en los archivos de nuestros amigos. Ese espíritu travieso y bromista que Pablo poseía, aún en los momentos más solemnes y significativos de su vida, constituía su admiración. Por ejemplo, cuando estaba vistiéndose para la gran ceremonia en la que recibiría el premio Nobel, se miraba la cola del frac y riendo decía: siento la misma sensación que cuando me disfrazo en Isla Negra. Si pudiera pintarme mis bigotitos, todo sería perfecto. Cuando se disfrazaba, cosa que le gustaba mucho hacer, siempre se pintaba bigotes con un corcho quemado. Era un bigote pequeño y había logrado tal maestría que siempre se los pintaba iguales, sin necesidad de mirarse en un espejo. Cuando regresamos de la cena del premio Nobel, le pregunté que había conversado tanto con el rey, lo que había sido muy notorio y comentado. Empezamos a hablar de piedras, me dijo, las piedras son su pasión, y entonces le conté de nuestra isla de Pascua. Le di detalles de esa isla maravillosa y de cómo sus grandes figuras enfrentan el cielo con la mirada perdida en el océano. Fue tanto lo que hablamos de eso y tanta la impresión que le provocó la isla, que al final le dije que lo invitaba a Isla de Pascua, que la visitara. Me contestó que nada le gustaría tanto como hacerlo, pero que se iba acercando sus fuerzas. El rey de Suecia murió ese mismo año y esos fueron los últimos Nobeles que entregó él. He escuchado muchos comentarios acerca de por qué Pablo dejó tantos libros inéditos. Quiero explicar la razón de ello. A comienzo de 1973, el gobierno presidido por Salvador Allende comunicó a Pablo que el 12 de julio de 1974, cuando cumpliera 70 años, se haría una celebración nacional con escritores de todo el mundo y, por supuesto, con la participación de todo el pueblo. El homenaje que los chilenos habían rendido a Pablo al llegar a Chile, luego de haber recibido el premio Nobel, no había tenido precedentes en nuestra historia. El próximo cumpleaños de Pablo iba a ser grande para compensar en una mínima parte todas las muestras de cariño que le brindaban. Pablo comenzó a preguntar su sorpresa, el regalo que él haría a todos los que amaba, 8 libros de poemas, de los cuales 6 estaban preparados, y sus memorias que hasta ese momento estaban incompletas. Tranquilo amaneció este día 11 de septiembre de 1973. Un chorro de luz me golpeó el rostro cuando abrí las ventanas. Pablo está sonriente y sus ojos buscan el mar que besa constantemente las tranquilas playas. Un aire de paz mece las flores del jardín. Nos sentimos animosos. Debo haberle sonreído a esa mañana de luz. Bueno, Matilde Urrutia fue la compañera de los años maduros de Pablo Neruda. El poeta venía del lejano oriente, de España en guerra, de México, y recuperó con Matilde la experiencia de su infancia y su adolescencia en el sur de Chile.
Los poemas que le dedicó desde la época de los anónimos versos del Capitán hasta los últimos libros hablaron siempre de la pobreza del sur, de su fragancia, de su sencillez rústica. Utilizaron metáforas de gredas, artesanías populares, manzanas, la reinserción de lo americano y lo chileno como temas centrales de la obra nerudiana, proceso que adquiere toda su fuerza en los primeros años del canto general. Después de salir de las residencias que eran en realidad testimonios de un desarraigo, coincide con el encuentro y el amor por Matilde. El viajero inmóvil regresaba a su punto de partida. Las tierras de Parral, Chillán, Temuco. No era extraño que regresara de la mano de una chiñañeja. Ella fue la organizadora, la celadora y la musa de ese regreso. Matilde Urrutia acompañó a Pablo Neruda hasta el día de su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1973, y asumió la tarea extremadamente difícil de conservar su legado, en circunstancias dramáticas para Chile. Lo hizo con energía, con perseverancia y contacto. Junto con asumir esa misión, se propuso contar la experiencia. Es por eso que las memorias se inician con la muerte de Neruda. Narran la lucha posterior de Matilde y enseguida conectan con los años del encuentro, los de versos del Capitán. Su vida había cambiado al conocer al poeta y volvió a cambiar, en forma quizás más profunda, con motivo de su muerte. Ella no había recibido una formación académica, pero había hecho estudios musicales serios y tenía una sensibilidad natural para lo literario. Desde el instante en que se resolvió escribir este libro, se convirtió en una especie de alumna libre del arte de la escritura. Siempre había sido una buena lectora. Ahora se convirtió en lectora voraz y sistemática. Asistía con método, con disciplina a los talleres literarios de Santiago. Cuando la vida cultural, a fines de la década del 70, empezaba a salir de las catacumbas y trabajaba en este libro en secreto con la tenacidad que ponía en todo. Las memorias de Matilde Urrutia tienen valor como testimonio humano, literario y político. Son indispensables para la biografía del Neruda maduro y el Neruda de los años del exilio en Europa, a fines de la década del 40 y comienzo de los 50. El de los años otoñales en Isla Negra, el de la embajada en París durante la Unidad Popular, el de los terribles días finales. También son esclarecedoras y en muchas páginas lapidarias, irrebatibles con respecto al Chile posterior a septiembre de 1973. Es el trabajo que hemos hecho, queridos amigos. En este caso voy a decir queridas amigas porque no hay ningún amigo acá. Queridas amigas, es el trabajo que ustedes han aportado tanto, junto con otros que no están hoy día también por diferentes razones que no tienen sus tiempos adecuados y que los entendemos perfectamente. Y me siento tan feliz porque han estado en este final de este libro tan maravilloso, Las Memorias de Matilde, el cual está trascendiendo en la historia y está publicado en las redes para que todos lo puedan apreciar. Hay muchos turistas que han venido y les he hablado de esto. Y les he dicho que somos semejantistas, que hacemos esto por pensar más en nuestros semejantes que en nosotros mismos. Y que hemos construido un grupo tan homogéneo, tan simpático, para contar estas aventuras de Matilde y de Pablo. Y que las pueden ver y les doy la dirección para que las vayan viendo en las redes. Y se sienten muy satisfechos y muy contentos. También les quiero decir, como decía ayer, que Luis Maite Inklenovich, que me donó todas estas obras, que son montones y miles de palabras, está muy contento y ayer me dijo que quería conocerles. Así que yo creo que pronto vamos a hacer algún trabajo. Luis, octogenario, ya está bastante en una edad muy avanzada, pero sin embargo todos los segundos martes de cada mes, él viene a Isla Negra, a su casa que está aquí cerquita de la mía, y se reúne con la gente como se reunía antes, las coincidencias,
se reúne con su gente, con los amigos, y ahí nos reunimos a veces con él un ratito. Y les paso la voz de él, que está muy agradecido con ustedes por haber tomado esto en sus manos, en su corazón, en el alma, para proyectarlo hacia el mundo. Porque son cosas interesantes. No son tanto políticas, son cosas vivencias. Son tantas vivencias que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay alegría, hay cariño, hay amor. Hay tantas cosas interesantes que mucha gente no tiene idea. Y que vamos a seguir tratando sucesivamente con todos estos archivos que están acá, como la parte de la hija de Pablo Neruda, para que sepamos más verdades de ellos, como el apoyo a los republicanos de España que se encuentran con César Vallejo y que hacen una amistad ahí muy grande. Y todas estas cosas interesantes con Miguel Hernández, que tengo acá listo para que empecemos a escanear y empecemos a trabajar con ellos, con el Gabo, con tantos amigos que lo venían a ver a Isla Negra y que estaban con él y conversaban, y eran reuniones maravillosas. Así que ya sé que cuento con ustedes en lo posible, el tiempo que tengan. No es una obligación, pero sé que cuento con ustedes para que sigamos trabajando en esto. Y mañana